Marido humilla a su esposa por ser huérfana, pero una confesión de su madre lo destruye. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. La lluvia golpeaba el ventanal del pequeño departamento donde Carolina vivía sola desde los 17 años. Siempre había odiado los días nublados, no por el clima, sino por lo que le recordaban. Esas tardes interminables en el orfanato, donde el sonido del agua chocando contra los vidrios viejos era lo único que rompía el silencio de un lugar lleno de niños, que como ella no tenían a nadie esperándolos. Creció rodeada de otros niños con historias parecidas, algunos abandonados, otros perdidos, otros simplemente dejados ahí como si fueran cosas olvidadas. Aprendió desde muy pequeña que el amor no era una garantía, que nadie estaba obligado a quererla. Pero también aprendió algo más, que la vida no se trata de lo que te falta, sino de lo que decides hacer con lo que sí tienes. Carolina era una niña seria, pero con una ternura que se notaba en su forma de hablar y de mirar. Ayudaba a las cuidadoras, cuidaba a los más pequeños y aunque por dentro se sintiera sola, siempre tenía una sonrisa que regalaba con facilidad. Esa fue su fuerza desde niña, no permitir que la tristeza le robara la capacidad de amar. Cuando cumplió 18, dejó el orfanato con una maleta prestada, una cobija gruesa que una de las monjas le regaló y una beca para estudiar enfermería. Nadie la esperaba fuera. No había abrazos ni pancartas, solo el frío de una ciudad indiferente y su propia determinación de no rendirse. Con el tiempo, entre trabajos de medio tiempo y desvelos eternos, logró graduarse. Encontró empleo en una clínica pequeña, donde todos la querían por su trato humano, por su manera de escuchar sin juzgar, de consolar sin prometer, y de cuidar como si cada paciente fuera parte de algo que ella misma había perdido. Fue ahí donde conoció a Esteban. Él llegó una mañana acompañado de su madre, doña Cecilia, una mujer elegante, imponente, con el rostro serio y el perfume caro. Esteban venía por un chequeo general, pero desde el primer momento en que Carolina le tomó los signos vitales, él la miró como si hubiera encontrado algo que no esperaba. Esteban era guapo, eso nadie lo negaba. Tenía esa clase de porte que hacía que las mujeres lo notaran al entrar en una sala. Alto, de cabello oscuro, sonrisa segura y una voz grave que sabía usar como herramienta de encanto. Pero lo que más llamaba la atención de Carolina no era su físico, sino su forma de escucharla. A diferencia de otros hombres que se enfocaban en su cuerpo o le preguntaban por su pasado como si fuera una historia trágica de la que pudieran hacer chisme, Esteban parecía genuinamente interesado en cómo pensaba, qué soñaba, qué le gustaba leer. Al principio, Carolina fue cautelosa. No era alguien que confiara fácilmente. Tenía cicatrices que no se veían, pero que sangraban cada vez que alguien intentaba entrar demasiado rápido. Sin embargo, Esteban fue paciente. Le mandaba flores sin tarjeta, le dejaba libros en recepción con notas pequeñas, le contaba historias de su infancia como si quisiera equilibrar la balanza. Poco a poco, ella fue bajando la guardia. Salieron por meses, compartieron cenas, paseos en bicicleta, atardeceres largos donde hablaban de la vida, del futuro, de cosas simples como el sabor de un buen café o los silencios que se sienten cómodos. Esteban le mostró un mundo distinto. La llevó a lugares donde nunca pensó estar. La trató con una ternura que ella creía reservada solo para las películas. Y lo más importante, nunca mencionó su pasado. Nunca la hizo sentir menos por no tener apellidos importantes o recuerdos familiares que mostrar en la mesa. Después de un año, Esteban le propuso matrimonio en una cena privada, con velas, vino y un anillo que parecía sacado de otro universo.
Carolina temblaba mientras decía que sí. Nunca se había sentido tan amada, tan elegida. La boda fue hermosa, no lujosa, pero sí íntima. Algunos amigos de la clínica, un par de colegas de Esteban y, por supuesto, doña Cecilia. Aunque la relación con su suegra siempre fue educada pero distante, Carolina intentaba ganarse su cariño. Sabía que provenía de una familia tradicional con muchas reglas no escritas, y aunque nunca la rechazó directamente, doña Cecilia mantenía una barrera que la joven no lograba cruzar. Los primeros meses de casados fueron como un sueño. Esteban la presentaba con orgullo, la llenaba de detalles, la abrazaba en público. Carolina sentía que por fin tenía una historia que contar. Una casa cálida, un hombre que la amaba y la posibilidad de construir algo que no dependiera del pasado. Por las noches, a veces, cuando él dormía, ella se quedaba mirando el techo, con el corazón lleno de gratitud. Pensaba en todas las veces que lloró en silencio en el orfanato, deseando una familia, un nombre que significara algo, un lugar donde pertenecer. Ahora sentía que lo tenía todo, pero también había algo que no decía en voz alta, una voz pequeña, escondida muy dentro de ella que susurraba: no te acostumbres demasiado, la vida no siempre es tan generosa. Carolina no era una mujer ingenua, sabía que las cosas cambian, que las personas muestran distintas caras con el tiempo. Pero quería creer que en su caso sería diferente, que Esteban no era como los demás, que la había elegido por quien era, no por lo que aparentaba, y por un tiempo fue cierto. Compartían desayunos en la terraza, hablaban de tener hijos algún día, planeaban viajes que aún no podían costear, pero que soñaban con la misma pasión. Carolina trabajaba medio turno en la clínica y el resto del día lo dedicaba al hogar. Esteban decía que prefería verla descansada, sin esas ojeras de mujer trabajadora, y aunque a ella le gustaba sentirse útil, decidió hacerle caso. Al fin y al cabo, se sentía cuidada. Era algo nuevo para ella y se dejó llevar. Durante un tiempo, Carolina vivió creyendo que el amor lo podía todo, que las diferencias de origen se borraban con cariño, que una infancia solitaria podía curarse con una adultez llena de afecto. Pero no sabía que, a veces, el amor también se disfraza. Que hay palabras suaves que esconden juicios duros, que hay sonrisas que se vuelven cuchillos con el tiempo. Por ahora, sin embargo, ella no lo veía. Vivía dentro de una burbuja construida con paciencia, esperanza y mucho esfuerzo. Y desde ahí, Carolina creía con el alma entera que por fin había encontrado su lugar en el mundo. La primera vez que Carolina sintió ese leve ardor en el pecho fue durante una cena con los socios de Esteban. Estaban en una terraza elegante, con luces tenues colgando entre los árboles y copas de vino que se rellenaban antes de vaciarse. Ella, como siempre, había elegido con cuidado su vestido, algo sencillo pero digno, acorde al estilo discreto que prefería. Esteban, en cambio, se movía como pez en el agua entre las mesas, saludando con palmadas en la espalda, riendo fuerte, hablando de números y negocios con una seguridad que imponía. Cuando llegó el momento de presentarla, lo hizo con una sonrisa que a cualquiera habría parecido encantadora, pero con palabras que dejaron una grieta apenas perceptible en el corazón de Carolina. «Y ella es Carolina, mi esposa», dijo tomando su mano. «Una verdadera historia de superación. Viene de un lugar complicado, digamos, pero vean lo bien que ha sabido adaptarse. Tiene un talento para hacer que todos se sientan cómodos, incluso sin venir de una familia tradicional como las nuestras». Las risas que siguieron no fueron maliciosas. Fueron de esas risas sociales, educadas, que se dan por compromiso. Pero Carolina sintió como si le hubieran jalado la alfombra desde los pies. No era lo que dijo, era
cómo lo dijo, el tono. Esa forma de ponerla como ejemplo de algo admirable, pero desde un pedestal donde ella nunca podría pararse. No dijo nada, solo sonrió. Fingió que no le dolió. Pero al llegar a casa, ya en pijama y desmaquillada frente al espejo, se quedó mirándose largo rato, tratando de encontrar a esa mujer fuerte que creía ser. Y por primera vez, dudó un poco. Con los días, pequeñas cosas comenzaron a incomodarla. Esteban empezó a corregirla frente a otros, con comentarios disfrazados de humor. «Ay, amor, no sabes de eso. Tú creciste entre monjas, no entre abogados», soltó una vez cuando ella opinó sobre un tema legal en la mesa. O aquella otra vez en casa de sus suegros, cuando estaban viendo fotos antiguas y doña Cecilia sacó un álbum lleno de recuerdos familiares. Carolina lo miraba en silencio, sintiéndose fuera de lugar, y Esteban, entre risas, le dijo: «No te preocupes, tú no tuviste álbum, pero tienes buena memoria, ¿no?». Todos rieron, incluso su madre, sin malicia. Pero Carolina tragó saliva. Aprendió a hacerlo sin que se notara. Y no era que él fuera cruel abiertamente. Esteban seguía siendo atento en público. La tomaba de la mano, le abría la puerta del coche, pero detrás de cada gesto amable comenzaban a surgir palabras que punzaban, como cuando ella quería invitar a una antigua compañera del orfanato a cenar y él le dijo: «No quiero sonar grosero, pero ¿no crees que hay que cuidar nuestras relaciones? No es por ti, es por el círculo en el que estamos ahora». Carolina empezó a cuestionarse. Era demasiado sensible, estaba exagerando. Quizás así hablaba la gente de su mundo. Tal vez era ella quien no sabía adaptarse del todo. Decidió ignorar el malestar. Lo escondía en lo más hondo de su pecho y lo cubría con sonrisas. Pasaron semanas así. En cada evento, en cada reunión, había un comentario, una risa, una frase sutil. Y poco a poco, lo que antes era admiración se fue transformando en incomodidad. Esteban empezó a hablar por ella, a interrumpirla en medio de una historia para corregir detalles, a recalcar sin darse cuenta que ella era distinta. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Carolina quiso hablar. «Esteban, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro, mi amor», respondió sin levantar la vista del celular. «¿Tú te avergüenzas de mí?». Él soltó una carcajada breve, como si la pregunta le pareciera absurda. «¿Qué estás diciendo? Claro que no. Eres mi esposa. A veces siento que me presentas más como un logro que como una compañera». Él dejó el celular y la miró serio. «Mira, Carolina, no seas tan susceptible. A la gente le gusta escuchar historias de esfuerzo, de superación. Tú eres eso. Y no es algo malo, es algo admirable. No todos logran lo que tú, viniendo de donde vienes. No lo tomes como ofensa, sino como un halago». Ella bajó la mirada. No discutió, solo asintió. Esa fue la segunda grieta. La tercera llegó una tarde de domingo, cuando doña Cecilia pasó a visitarlos sin previo aviso. Carolina preparaba café en la cocina mientras madre e hijo conversaban en la sala. Alcanzó a escuchar partes de la conversación mientras lavaba los platos. «¿No crees que te has precipitado con este matrimonio?», decía doña Cecilia en voz baja pero firme. «No me malinterpretes, la muchacha es educada, dulce, pero ¿estás seguro de que encaja con lo que esperas a futuro?». Carolina se quedó congelada. El agua caliente le quemó los dedos, pero no se movió. No escuchó la respuesta de Esteban, solo el silencio que siguió. Esa noche fingió que todo estaba bien, que no había escuchado nada, que no sentía cómo las palabras de su suegra se le habían clavado como espinas. Con el tiempo dejó de hablar tanto, evitaba opinar en reuniones.
Se esforzaba por no equivocarse, por no hacer que Esteban tuviera que justificarla. Se volvió una versión más callada de sí misma, una que no incomodara, una que encajara, pero en su interior algo se empezaba a quebrar. Lo sentía en los espacios entre ellos, en las pausas largas durante las conversaciones, en las veces que él llegaba tarde sin avisar, en las miradas que no buscaban la suya como antes. Carolina aún lo amaba, pero ya no sabía si él seguía viendo en ella a la mujer que admiraba, o solo a un trofeo que mostraba con orgullo, siempre y cuando no hablara demasiado de su pasado. Y aunque aún no lo aceptaba del todo, había empezado a preguntarse si el amor, por sí solo, alcanzaba para sostener una vida entera. El salón estaba lleno de murmullos, copas chocando suavemente, y esa música de fondo que nunca se escucha del todo, pero que marca el ritmo de las conversaciones elegantes. Doña Cecilia caminaba entre los invitados con la postura de siempre, recta, imponente, vestida con sobriedad y gusto impecable. Había organizado esa velada en su propia casa, una de esas reuniones donde la gente se saluda con sonrisas medidas y comenta sobre inversiones, viajes, política ligera y otros temas que llenan el aire sin dejar espacio para lo personal. Carolina, como de costumbre, había llegado temprano, ofreciendo su ayuda para lo que hiciera falta. Llevaba un vestido color marfil que ella misma había mandado ajustar en una pequeña costurera del centro, y aunque lucía radiante, sabía que jamás competiría con las otras esposas de ese mundo, mujeres con apellidos de abolengo y cuentas bancarias heredadas. Doña Cecilia la recibió con una sonrisa cortés, un gesto más de protocolo que de cariño, pero sin rastro de desprecio. Siempre fue así, ni cálida ni cruel, simplemente distante, como si observara desde una torre lo que ocurría en el valle. Esteban llegó después, saludando con su típico carisma, acompañado de bromas y palmadas en la espalda. Mientras se acercaba a su madre, le guiñó un ojo a Carolina, pero no se detuvo a abrazarla. Era parte del espectáculo, y ella lo entendía. Había aprendido a no esperar gestos públicos, porque sabía que cada gesto en ese entorno se calibraba con cuidado. La noche avanzaba y el vino fluía. Carolina conversaba con una de las primas de Esteban, hablando sobre voluntariados y proyectos sociales. Era un tema en el que se sentía cómoda, pues dedicaba parte de sus tardes a ayudar en una pequeña clínica comunitaria, aunque nunca lo mencionaba mucho. Le bastaba con hacerlo, no necesitaba que todos lo supieran. Fue entonces cuando lo escuchó. Una voz conocida, la de Esteban, un poco más fuerte de lo normal, probablemente por el segundo o tercer trago. Estaba rodeado de 3 hombres, amigos de su infancia, todos de trajes bien cortados y sonrisas satisfechas. Reían entre ellos cuando uno preguntó en tono burlón: ¿y qué se siente haberle dado tu apellido a alguien que no tiene historia? Carolina no alcanzó a ver la cara de Esteban, pero su respuesta la golpeó como un ladrillazo. Pues mira, ¿qué se puede esperar de alguien que no viene de nada? La risa que siguió fue breve, incómoda, como si los demás no supieran si debían acompañarla. Pero el daño ya estaba hecho. Carolina sintió un vacío en el estómago, una especie de náusea emocional que no supo controlar. No dijo nada, no se volteó, no reaccionó. Se quedó ahí, fingiendo escuchar a la prima, mientras el corazón le palpitaba en los oídos. A unos metros, doña Cecilia también escuchó la frase. No reaccionó de inmediato, su rostro no cambió. Sus manos, perfectamente colocadas sobre el clutch, no temblaron, pero por dentro algo se movió. Una cuerda antigua, enterrada en lo más profundo de su memoria, se tensó. Después de unos minutos, se acercó a Carolina y le preguntó si se sentía bien. Carolina, con una sonrisa suave y una voz perfectamente firme, dijo que sí.
Doña Cecilia la miró más de lo normal, la observó como si la estuviera viendo por primera vez. Luego se excusó discretamente y subió a su habitación. Esa noche, doña Cecilia no durmió. Caminaba en bata de seda por el pasillo, con una copa de vino intacta en la mano. En su rostro no había rabia ni tristeza, solo una profunda inquietud, como si un recuerdo viejo hubiera regresado con fuerza. Se sentó frente a un pequeño escritorio de madera oscura. Abrió el primer cajón y sacó una caja forrada en terciopelo. Dentro, fotografías antiguas, cartas dobladas con cuidado, una pequeña pulsera de bebé con el nombre Isabel grabado. Volvió a leer la carta que había escrito hacía casi 30 años, nunca enviada. La tinta algo borrosa, pero aún clara. Querida hija, no sé si algún día sabrás quién soy. No sé si llegarás a odiarme por lo que hice, pero quiero que sepas que fue lo único que me dejaron hacer. Te di la vida y después te perdí. Doña Cecilia cerró los ojos. Recordó con dolor contenido el día en que su padre la obligó a internarse en un convento al enterarse de su embarazo. Recordó los gritos, las amenazas, el rostro del hombre al que amó y que nunca más volvió a ver. Recordó la noche en que su hija nació, sola, sin abrazos, sin nombre, y cómo una enfermera se la llevó antes de que pudiera siquiera acariciarla. Le habían dicho que era lo mejor, que una hija nacida fuera del matrimonio mancharía el nombre de la familia, que jamás podría tener una vida digna con esa carga. La entregaron al cuidado de un orfanato con el que la familia tenía conexiones. Nunca supo qué nombre le pusieron. Solo sabía el mes en que nació y la sensación ineludible de que algo suyo andaba por ahí, perdido en el mundo. Durante años la siguió de lejos. A través de una amiga enfermera se enteró que la niña creció sana, fuerte, callada. Supo cuando cumplió 15, cuando terminó la secundaria, cuando entró a enfermería, supo que trabajaba en una clínica. Y entonces un día su hijo llegó con una joven tomada del brazo. La presentó como su novia, y cuando Cecilia la vio, algo dentro de ella se rompió. No tenía pruebas, no tenía certeza, pero su instinto, ese que solo tienen las madres, se activó de inmediato. Fue un golpe seco en el pecho, la forma de sus ojos, su voz, la manera en que sonreía con tristeza. Algo ahí le gritaba que esa joven no era una desconocida, pero calló. No por cobardía, sino por miedo. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si la verdad solo servía para destruir? Esa noche, después de escuchar a Esteban burlarse con esa frialdad, supo que ya no podía quedarse callada. Guardó la carta, pero no la caja. Se quedó sentada frente al escritorio hasta que la madrugada comenzó a pintar de azul las cortinas. Su rostro, siempre impecable, tenía ahora líneas más marcadas y sus ojos estaban llenos de un dolor antiguo que por fin pedía salir. El pasado había vuelto a tocar la puerta y esta vez doña Cecilia estaba dispuesta a abrirla. El sol apenas comenzaba a filtrarse por los ventanales de la casa de doña Cecilia cuando Carolina recibió la llamada. La invitación fue directa, sin rodeos, pero con un tono distinto, más pausado, casi tembloroso. Le pidió que pasara a desayunar, a solas. No era común. Doña Cecilia no solía buscar intimidad con ella, mucho menos un momento privado sin Esteban de por medio. Carolina, aunque sorprendida, aceptó sin pensarlo mucho. Algo en la voz de su suegra le dejó una inquietud en el pecho que no pudo ignorar. Llegó a las 9 en punto. La casa, como siempre, impecable. Cada mueble en su sitio, el olor a flores frescas, la vajilla fina ya dispuesta sobre una mesa pequeña en la terraza interior. Doña Cecilia ya la esperaba, sentada, vestida con una blusa de lino blanco y el cabello perfectamente recogido. Pero sus ojos
Esos ojos firmes que nunca se desviaban lucían distintos. Había en ellos una humedad contenida, como si hubieran pasado la noche peleando con fantasmas. «Gracias por venir, Carolina», dijo con voz baja mientras le ofrecía asiento. «No tardaremos mucho, solo hay algo que necesito decirte, algo que debí decir hace tiempo». Carolina se sentó, sintiendo cómo el estómago se le cerraba. Se quedó en silencio, con las manos sobre el regazo, esperando. Doña Cecilia respiró hondo. Tomó una taza de café, pero no bebió. Miró al frente, a un punto invisible, y luego a los ojos de Carolina. «Quiero que me escuches sin interrumpirme, por favor, y que me creas, aunque te parezca imposible». El corazón de Carolina comenzó a latir con fuerza, como si su cuerpo ya supiera que algo irreversible estaba por llegar. Asintió en silencio. «Hace 29 años, cuando era una joven universitaria, me enamoré de un hombre. No era parte de mi mundo. No tenía apellido ni fortuna, pero tenía una pasión por la vida que yo nunca había visto. Me embaracé. Mi familia, mi padre sobre todo, me obligó a ocultarlo. Me encerraron, me enviaron fuera. Me dijeron que si tenía esa criatura, mancharía nuestro nombre, que nunca sería aceptada. Sus palabras temblaban, pero no se detenían. Tuve a esa niña en un hospital discreto. Me dejaron verla unos minutos. Le puse un nombre en secreto. Luego me la quitaron. Dijeron que la habían entregado a un orfanato, que era lo mejor para todas. Me hicieron firmar papeles. Me prohibieron buscarla». Carolina no parpadeaba. Su garganta se cerraba poco a poco. «Pero nunca dejé de buscarte, Carolina. Sí, tú. Desde el primer día que Esteban te presentó, supe que eras tú. No lo podía creer. Te vi y supe. Lo confirmé después, con datos, con ayuda. No quise decir nada porque tenía miedo de arruinar todo, de confundirte, de que me odiaras por haberte dejado». Un silencio profundo cayó sobre la terraza. Solo se escuchaban los pájaros del jardín y el leve murmullo del viento. Carolina parpadeó por fin, pero no dijo nada. Su rostro era una mezcla de incredulidad, confusión y un dolor que no sabía cómo nombrar. «No espero que me perdones», continuó doña Cecilia. «Solo que me creas. Nunca dejé de pensar en ti. Te seguí de lejos. Cuando supe que te habías convertido en enfermera, lloré como una niña. Y cuando Esteban comenzó a enamorarse de ti, fue como una señal, una ironía del destino, una forma retorcida en que la vida quiso devolvernos algo». Carolina se levantó lentamente. Caminó unos pasos por la terraza como si necesitara moverse para no desplomarse. Tenía la vista borrosa y las manos frías. Tantas veces había soñado con saber de dónde venía. Tantas veces se había preguntado quién era su madre. Jamás imaginó que la respuesta estuviera tan cerca y al mismo tiempo tan enredada. «¿Desde cuándo sabías con certeza?», preguntó por fin, con la voz quebrada. «Hace 2 años, justo antes de que se casaran. Tu fecha de nacimiento, el lugar, tus registros». «No me equivoqué, pero fui cobarde. No supe cómo decírtelo y no quería poner en riesgo lo que estabas construyendo con Esteban». Carolina cerró los ojos. El nombre de su esposo le dolía más ahora, como si todo se mezclara en una ironía cruel. «¿Y ahora, por qué me lo dices?». Doña Cecilia se levantó también. Caminó hacia ella y se detuvo a una distancia prudente. «Porque no puedo seguir viendo cómo él te humilla. No puedo permitir que mi hijo, mi propio hijo, hable así de ti, sin saber que está despreciando a su propia hermana. No de sangre, claro, pero tu dolor, tu historia, es la mía también. Él no lo sabe, pero tú no mereces seguir siendo tratada como alguien inferior.
Y aunque lo pierda todo por decirte esto, no voy a callarme más. Carolina sintió un temblor recorrerle todo el cuerpo. Quiso hablar, pero no salían las palabras. Quiso llorar, pero las lágrimas no bajaban aún. No sé qué hacer con esto, susurró. Haz lo que necesites hacer, hija, dijo doña Cecilia, y al decir esa palabra, su voz se rompió por completo. Si quieres alejarte de mí, lo entiendo. Si quieres gritarme también, pero no podía seguir guardándomelo. No después de lo que escuché anoche, no después de ver cómo te duele, cómo él te aplasta sin siquiera entender lo que vales. Carolina bajó la mirada. Sus pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Cómo seguir? ¿Cómo enfrentar a Esteban? ¿Cómo procesar que la mujer que siempre la trató con distancia era su madre? Se quedó ahí de pie, respirando con dificultad, sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no era el mismo, que su historia acababa de dar un giro tan profundo que nada volvería a ser igual. Doña Cecilia no se acercó más. No intentó abrazarla. Sabía que ese momento no era suyo, era de Carolina. Le dio espacio, como quien entrega una verdad con las manos abiertas y espera en silencio que el corazón del otro decida qué hacer con ella. Y Carolina se fue, caminando despacio, sin mirar atrás. Llevaba consigo un peso nuevo, un pasado revelado, una herida abierta y la posibilidad, lejana, confusa pero viva, de que quizá después de tanto, por fin comenzaba a saber quién era. Esteban llegó a casa pasadas las 7, con el cuello de la camisa desabrochado y el ceño fruncido. Había tenido un día difícil. Aunque difícil para él, significaba que no lo habían aplaudido lo suficiente en la junta. Lo que no esperaba era encontrar a Carolina sentada en la sala, inmóvil, con la mirada clavada en un punto indescifrable. Ni siquiera volteó al escucharlo entrar. Ese silencio que antes parecía armonioso, ahora era de otro tipo. Era el preludio de una tormenta. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando las llaves sobre la mesa con impaciencia. Carolina se tomó unos segundos antes de responder. Su voz salió baja pero firme, como una cuerda tensa que no quería romperse. Tu madre me contó todo. Esteban frunció el entrecejo. ¿Todo qué? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me callaron? El hombre se quedó helado. No entendía del todo. Luego, como si un golpe de realidad lo sacudiera, abrió los ojos con incredulidad. ¿De qué estás hablando? Soy hija de doña Cecilia, tu madre, mi madre. Esteban soltó una carcajada seca, como si se tratara de una broma absurda. Tú, no, eso es ridículo. Mi mamá no haría algo así. ¿Qué clase de tontería es esta? No es una tontería. Ella me lo confesó. Me dijo cómo fue, por qué lo hizo y cómo me buscó todos estos años. El rostro de Esteban comenzó a cambiar. La incredulidad dio paso al enojo. Dio un paso hacia ella, luego otro, como si quisiera cerciorarse de que lo que escuchaba era real. ¿Y tú le creíste? ¿Así nada más? No necesitaba pruebas. La he visto a los ojos todos estos años, y aunque siempre fue distante, ahora entiendo por qué. Esteban se apartó bruscamente. Comenzó a caminar por la sala, murmurando cosas inentendibles. Luego se detuvo de golpe y golpeó la mesa con la palma de la mano. ¡Claro! Esto es una locura de ella. Está perdiendo la cabeza. Seguramente siente culpa por algo del pasado y decidió inventar este drama. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? ¡Esto puede destruirme! Carolina se levantó con calma. Sus ojos no mostraban miedo, sino una claridad que a Esteban le resultó insoportable. Esto no se trata de ti. ¿Cómo que no? Tú sabes lo que va a decir la familia, mis socios, la prensa si se enteran. ¿Tú entiendes el escándalo?
Estás más preocupado por tu reputación que por lo que acabas de descubrir. Esteban la miró como si no reconociera a la mujer frente a él. No era la misma que se quedaba callada en las cenas, la que aceptaba los desplantes con una sonrisa forzada. Esta mujer tenía otra fuerza, una firmeza nueva. Le incomodaba. ¿Y qué? ¿Ahora quieres el apellido, la fortuna, todo? ¿Eso es lo que siempre buscaste? Carolina se le acercó despacio. Su mirada era tan serena que dolía. Yo nunca busqué nada de eso. Lo único que siempre quise fue amor, respeto, un lugar donde sentirme segura. Pero tú solo viste una historia conveniente. Alguien que podías moldear, mostrar como trofeo, callar cuando te incomodaba. Esteban no dijo nada. La mandíbula tensa, los ojos enrojecidos, su mundo comenzaba a tambalearse y no sabía cómo detenerlo. Horas después, la tensión escaló aún más cuando recibió un mensaje de su madre. Lo citaba para una reunión familiar. No era común. Las reuniones de doña Cecilia eran eventos sociales, planificados con días de anticipación. Pero ese mensaje, con la frase «es importante que estés», lo sacó de su eje. Llegó a la casa familiar al día siguiente, con el traje impecable y la mirada desafiante. En el salón estaban todos, primos, tías, algunos socios cercanos de la familia. Nadie sabía con exactitud el motivo de la reunión, pero el ambiente estaba cargado. Doña Cecilia estaba de pie, al centro, con una carpeta de documentos en la mano. «Gracias por venir», dijo con voz firme. «Lo que voy a decir puede ser difícil de entender, pero es necesario». Miró a Carolina, que estaba sentada al fondo, con la espalda recta y los ojos clavados en su madre. «Carolina es mi hija, la que me arrebataron hace 29 años, la que mi familia me obligó a abandonar. Durante años la busqué, la vi crecer de lejos, y cuando por fin llegó a mi vida otra vez, no supe cómo actuar». Un murmullo cruzó la sala. Esteban se levantó de golpe. «Esto es una locura. No pueden estar creyendo esto. Esto es una manipulación». «Esteban», interrumpió doña Cecilia sin levantar la voz, «te he escuchado toda mi vida. He permitido muchos errores. Pero lo que hiciste con Carolina no tiene perdón. La humillaste, la despreciaste, la hiciste sentir menos, cuando en realidad era más de lo que tú jamás has sido». Él se quedó helado. Nunca había visto a su madre hablar así. Era como si todo el hielo que siempre la envolvía se hubiera convertido en fuego. «A partir de hoy», continuó, «rompo toda relación personal y financiera contigo. No recibirás más apoyo económico de mi parte. No representarás a la familia en ningún negocio. Y esta carpeta», levantó los papeles, «es una enmienda legal. A partir de este momento, transfiero a Carolina una parte de mi herencia. No porque lo necesite, sino porque es lo mínimo que puedo hacer por todo lo que le fue negado». La sala quedó en silencio. Esteban se desplomó en una silla con el rostro desencajado. Nadie se atrevía a acercarse. Carolina se levantó, caminó hasta su madre y tomó los documentos con manos temblorosas. No por el dinero, no por la herencia, sino por lo que significaban: una verdad reconocida, un lazo sellado, una justicia tardía. Salió de la sala sin mirar a nadie. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse, pero por dentro, Carolina sentía una claridad como nunca antes. Ya no era la mujer callada que se aferraba al amor por miedo a quedarse sola. Ahora sabía quién era, sabía lo que valía, y el hombre que no supo verlo acababa de perderlo todo. El silencio fue lo primero que se instaló en la vida de Esteban. No ese silencio tranquilo que acompaña las mañanas soleadas, ni el que se busca al final de un día agitado, sino uno denso, pesado, que llena los espacios como una neblina oscura. El tipo de silencio que revela más de lo que oculta.
Después de la revelación pública y el rompimiento definitivo con su madre, el teléfono de Esteban, antes saturado de invitaciones, mensajes de socios, de amigos aduladores y compromisos, quedó mudo. Las notificaciones cesaron. Nadie respondió a sus llamadas. Incluso los que antes lo rodeaban con sonrisas y brindis comenzaron a esquivarlo. Algunos por prudencia, otros por conveniencia. Nadie quería estar cerca de un escándalo que, aunque no fue mediático, sí corrió como pólvora entre los pasillos de la alta sociedad. La familia, aquella que presumía en cada evento, guardó distancia. Las tías evitaron mencionarlo en las comidas. Los primos cambiaron de tema cuando su nombre salía, y los antiguos amigos de infancia, aquellos que habían reído con él la noche en que humilló a Carolina con su broma, desaparecieron. Nadie quiso quedar vinculado con un hombre que había despreciado públicamente a su propia esposa y había sido desheredado por su madre, una figura respetada incluso entre los más exigentes. En casa, el silencio también se transformó. Las habitaciones, antes llenas de objetos cuidadosamente escogidos por Carolina, comenzaron a sentirse vacías. Los cojines en el sofá ya no tenían ese aroma a lavanda. La cocina, donde ella solía preparar té por las tardes, estaba fría, cerrada, casi ajena. Esteban se movía por los cuartos como un huésped sin permiso. Y por las noches, cuando intentaba dormir, lo único que escuchaba era el eco de sus propios pensamientos. Intentó buscarla. La llamó más veces de las que quisiera admitir. Le escribió mensajes que nunca fueron respondidos. Incluso esperó frente al edificio donde ella se había mudado temporalmente, sentado en el coche, mirando hacia la entrada con la esperanza de verla aparecer. Pero nunca salió. O si lo hizo sabiendo que él estaba ahí y evitando cruzarse. La única respuesta que obtuvo fue una carta, escrita con la misma letra firme y pulcra que tanto la caracterizaba. No tenía rencor, ni insultos, ni drama, solo unas líneas claras. No me busques, no por odio, por respeto. Necesito sanar y para eso tengo que estar lejos de ti. No me debes nada, pero yo ya no te debo el silencio. Esteban la leyó una y otra vez, intentando encontrar una rendija por donde volver, una grieta que le diera esperanza. Pero no la encontró. Por primera vez en su vida, comprendió que había una diferencia abismal entre perder algo y ser dejado atrás. Mientras tanto, Carolina comenzaba un proceso que no sabía cómo nombrar. No era exactamente sanación ni perdón, era algo más básico, reconstrucción. Se había mudado a un pequeño departamento en un barrio tranquilo, no lujoso, pero lleno de árboles y cafeterías donde nadie la reconocía. No necesitaba más. Después de años viviendo entre apariencias, le bastaba con lo sencillo. Una ventana por donde entrara la luz, una cocina con espacio para preparar pan tostado y una mesa donde pudiera sentarse a escribir. A veces se despertaba en mitad de la noche, desorientada, con el corazón acelerado. No era por miedo, sino por la magnitud de todo lo vivido. ¿Cómo se digería una verdad así? ¿Cómo se aceptaba que la mujer que por tanto tiempo fue una figura fría y distante era su madre? ¿Cómo se reconciliaban 3 décadas de abandono con un acto tardío de valentía? No tenía todas las respuestas, pero tampoco las exigía. Por primera vez, Carolina se permitía no tener prisa. Iba paso a paso. Empezó terapia. Escribía sus memorias en un cuaderno de tapa dura. Leía libros que antes no tenía tiempo de leer. Paseaba por las calles sin mirar el reloj. Y poco a poco comenzó a ver a doña Cecilia. No fue inmediato. No fue fácil. La primera vez que se encontraron fuera del contexto familiar fue en un parque. Se sentaron en una banca, ambas con café en mano. No hablaron mucho, solo compartieron el silencio. Esta vez
un silencio distinto, uno que no dolía. En los encuentros siguientes comenzaron a recordar fragmentos. Doña Cecilia compartía cosas de su juventud, detalles que Carolina escuchaba con una mezcla de curiosidad y tristeza. Era como ver una película de un pasado que le pertenecía, pero que nunca vivió. No había abrazos ni lágrimas dramáticas, solo gestos, una bufanda tejida a mano que doña Cecilia le regaló una tarde fría, un libro con una dedicatoria escrita a mano, un mensaje de buenas noches, sin palabras, solo con una imagen de un atardecer. Carolina no sabía si algún día llamaría mamá a esa mujer, no por orgullo, sino porque las palabras también necesitaban tiempo, pero había algo claro, ya no estaba sola. En las noches se sentaba frente a la ventana de su nuevo hogar y pensaba en todo lo vivido, en la niña que fue, en la mujer que permitió tanto por miedo al abandono y en la que era ahora. Una mujer que entendía, al fin, que el amor no se mendiga, que la dignidad no se negocia. Y en ese pensamiento, Esteban no aparecía más como protagonista. Era apenas un eco, una lección, un hombre que no supo ver a quién tenía al lado. Ella, en cambio, por primera vez, se veía con claridad, y eso era suficiente para comenzar de nuevo. La primera vez que Carolina entró a las oficinas vacías del edificio que doña Cecilia le había ofrecido, no supo qué pensar. Eran 2 pisos antiguos, con paredes manchadas por la humedad, vidrios opacos y pisos de madera crujiente. No tenían nada de especial, ningún rastro de promesa o comodidad, pero al recorrer esos pasillos en silencio, algo en su interior se movió. Se sintió como volver al principio, al origen que siempre había querido enterrar, pero que ahora aprendía a mirar de frente. Ese edificio, según le había contado doña Cecilia, había pertenecido muchos años atrás a un pequeño instituto de arte para mujeres. Cerró por falta de fondos y había quedado olvidado, atrapado en un limbo legal del que solo se rescató cuando su madre decidió ponerlo a su nombre. No lo hizo como un favor, sino como una semilla, una forma de entregar algo que fuera verdaderamente suyo, sin condiciones. Carolina pasó días caminando entre esos muros, dibujando en su mente lo que podría ser. No tenía experiencia en administración, ni en fundaciones, ni en construir algo desde cero, pero tenía algo más fuerte, una historia. Una que dolía, pero que también podía servir. Recordaba con nitidez los años en el orfanato, no solo por lo que vivió, sino por lo que vio en otros. Niños que nunca encontraron una familia. Adolescentes que salieron al mundo sin herramientas, sin afecto, sin rumbo. Muchos se perdieron. Ella, por alguna razón que aún no entendía del todo, sobrevivió. Fue entonces cuando la idea tomó forma: crear un espacio de acompañamiento para jóvenes que, como ella, crecieron sintiéndose desechables. No sería un hogar sustituto ni un refugio temporal. Sería un lugar de transición, de capacitación, de escucha. Un espacio donde no se preguntara ¿por qué estás aquí?, sino ¿qué necesitas para empezar de nuevo? Le puso nombre en una tarde nublada, sentada frente a una libreta en su departamento, Raíces Nuevas. Era una forma de honrar lo que nunca tuvo y al mismo tiempo de ofrecer lo que muchos aún podían construir. Doña Cecilia fue la primera en enterarse del proyecto formalmente. No con grandes palabras, sino con una hoja de presentación y un café en una terraza sencilla. «No sé si va a funcionar», dijo Carolina sin levantar la vista del documento. «No sé si soy la persona correcta para hacer esto». Doña Cecilia la miró con los ojos tranquilos y por primera vez sin el aire de superioridad que solía envolverla. «Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer con tanta verdad?». No hubo más que decir. Desde ese día comenzaron a trabajar juntas.
no con la relación típica de madre e hija. Todavía había distancias, heridas que no sanan rápido, silencios que pesan, pero también había momentos, pequeños destellos, donde algo parecido al amor, al menos el amor posible entre dos mujeres atravesadas por una historia tan rota, empezaba a crecer. Carolina se rodeó de personas que compartían su visión, una psicóloga que había sido huérfana también, una trabajadora social que creía en las segundas oportunidades, un arquitecto jubilado que ofreció ayuda para restaurar el edificio sin cobrar un solo peso. Con ellos formó el equipo base. Juntos limpiaron, pintaron, instalaron estanterías, consiguieron donaciones. Cada mueble colocado, cada libro en el estante, cada colchoneta desplegada era un acto de resistencia contra el abandono. La inauguración de Raíces Nuevas no fue un evento elegante. No hubo alfombra roja ni fotógrafos de sociedad. Fue un desayuno sencillo con pan dulce, café de olla y una sala llena de jóvenes con historias pesadas en la espalda. Carolina se paró frente a ellos con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se le notara en la voz. «Este lugar no promete salvar a nadie», dijo. «Solo existe para que no sientan que están solos. Aquí no venimos a juzgar, venimos a caminar juntos, aunque no sepamos a dónde todavía». Nadie aplaudió. Algunos bajaron la mirada, otros apenas se movieron. Pero uno de los muchachos, con la voz rasposa y el cabello enmarañado, levantó la mano tímidamente. «¿Y usted? ¿Quién la ayudó cuando salió?». Carolina lo miró largo rato. Se le hizo un nudo en la garganta. «Nadie. Pero no quiero que eso se repita». Fue en ese momento cuando supo que estaba donde debía estar. Los meses siguientes fueron intensos. El trabajo la mantenía ocupada desde temprano. Entre talleres, entrevistas, asesorías y reuniones con posibles donadores, su vida se transformó en algo que jamás imaginó. Pero por dentro, algo comenzaba a curarse. No el dolor, que seguía ahí como cicatriz indeleble, sino la sensación de vacío. Ya no se sentía invisible. Con doña Cecilia, el vínculo fue creciendo como crecen las cosas cuando se riegan sin prisa. Había días en los que discutían, otras veces compartían silencios largos, mirando fotografías antiguas o paseando entre los pasillos del centro. No hablaban del pasado más de lo necesario. Hablar demasiado dolía, pero sí compartían el presente. Y eso, para ambas, era un lujo que jamás pensaron vivir. Una tarde, Carolina llegó al edificio de la fundación y encontró una caja sobre su escritorio. No tenía remitente, pero reconoció la letra en la nota que la acompañaba. «Para que nunca olvides de dónde saliste, pero también para que veas hasta dónde llegaste». Dentro de la caja había una foto enmarcada. Era una imagen de ella, de niña, tomada por alguna de las cuidadoras del orfanato. Tenía el cabello desordenado y una expresión seria, pero los ojos brillaban con la misma intensidad de ahora. Carolina la sostuvo en las manos largo rato, en silencio. Luego la colgó en la entrada del edificio. Esa noche, al salir del trabajo, caminó sola por las calles del barrio. Sentía el viento en la cara, el murmullo de la ciudad envolviéndola, y algo que hacía mucho no sentía: calma. Había perdido mucho en los últimos meses, pero también había ganado lo que más valía: su voz, su historia, su verdad. No sabía qué le esperaba el futuro. No sabía si alguna vez amaría de nuevo, si sanaría por completo. Pero sí sabía algo: ya no necesitaba que nadie la eligiera para saber que valía. Había elegido ser ella, y eso era más que suficiente. La ciudad seguía su curso, con la prisa de siempre, con los mismos autos que se amontonaban en las esquinas y la gente mirando su celular sin notar los rostros a su alrededor.
Pero para Carolina el mundo se movía con otra velocidad, más lenta, más consciente. Como si después de tanta tormenta, ahora pudiera ver los detalles que antes le pasaban desapercibidos. El sonido del viento entre los árboles, la risa espontánea de un niño en la banqueta, la textura del aire cuando se respira sin miedo. Habían pasado ya varios meses desde que su vida dio ese vuelco inesperado. A veces, por las noches, al mirar por la ventana del pequeño estudio donde vivía, pensaba en todo lo que había cambiado. Y no podía evitar recordar la voz de Esteban, aquella vez rodeado de sus amigos, diciendo que ella no venía de nada, que no tenía historia. ¡Qué ironía! Porque ahora, al voltear atrás, Carolina podía ver con claridad que su historia no solo existía, sino que era más profunda, más dura y más verdadera que la de todos aquellos que la habían mirado por encima del hombro. Tenía heridas, sí, pero también tenía marcas de lucha. Tenía silencio, pero también coraje. Y sobre todo, tenía nombre propio. Elegido por ella misma, no dado por conveniencia ni heredado por poder, el trabajo en Raíces Nuevas se había vuelto su motor diario. Cada joven que entraba por esa puerta cargando su propio infierno encontraba en Carolina algo más que una directora. Veían en ella un espejo posible, una prueba viviente de que se puede empezar desde lo roto, que no hace falta tener apellido, ni herencia, ni reconocimiento para crear algo que cambie el rumbo. Un día llegó a la fundación una reportera de un medio independiente. Había escuchado de Raíces Nuevas por una de las terapeutas voluntarias y pidió hacer un reportaje. Carolina, al principio, dudó. No le gustaba ser el centro. No quería que su historia personal opacara el propósito del proyecto. Pero la periodista insistió. Le dijo que no buscaba contar su drama, sino su fuerza. Y Carolina, después de pensarlo varios días, aceptó. El artículo se publicó una semana después. No tenía un título sensacionalista. Se llamaba simplemente «Desde el abandono nace una casa». A los pocos días, comenzaron a llegar más donaciones, más voluntarios, más jóvenes buscando un lugar donde comenzar. Pero también llegaron cartas, correos, mensajes, algunos de desconocidos que se sentían identificados, otros, más cercanos, que por primera vez entendían el valor de lo que Carolina había vivido. Y fue entonces cuando la noticia llegó a Esteban. Él ya no vivía en la casa familiar. Se había mudado a un departamento pequeño en la zona media de la ciudad, sin los lujos de antes, sin los eventos ni las cenas formales. Algunos amigos aún lo saludaban por compromiso, pero la mayoría lo habían dejado de lado. Su apellido ya no abría puertas. Su nombre ahora se recordaba por el escándalo familiar y el desdén con que trató a la mujer que un día dijo amar. Le envió un mensaje corto a Carolina después de leer el artículo. Vi tu entrevista. No sabía, no entendía. Lamento lo que hice. Lamento no haberte visto. Carolina lo leyó una sola vez. No respondió, no por orgullo, sino porque ya no era necesario. Las palabras que Esteban le debía llegaban tarde y ya no sanaban. No porque ella necesitara venganza, sino porque había aprendido a sanar por sí misma. La última vez que lo vio fue en una reunión comunitaria donde se presentaba un proyecto social financiado por varias empresas. Esteban estaba ahí como parte de una consultora menor. La vio desde lejos. No se atrevió a acercarse. Carolina solo lo miró una vez, no con rencor, sino con esa mirada serena de quien ya no le debe nada a su pasado. Después del evento, uno de los jóvenes de la fundación se le acercó. ¿Era él?, preguntó en voz baja. Carolina asintió. ¿Y qué sentiste?, pensó un momento antes de responder. Nada. Fue como ver una sombra que ya no me sigue. El joven sonrió. Y ella también.
En la inauguración del nuevo anexo de Raíces Nuevas, Carolina dio un discurso frente a una sala llena. Jóvenes, voluntarios, vecinos, gente que creía en el proyecto. Su madre, doña Cecilia, estaba en la primera fila. No lloraba, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida. A su lado había un lugar vacío, el que siempre quedaba entre ambas, no por ausencia, sino por respeto a los espacios que aún se estaban llenando. Durante mucho tiempo creí que no tenía historia, dijo Carolina, que mi vida había empezado cuando alguien me recogió, pero hoy entiendo que no venimos de la nada, venimos de lo que decidimos construir con lo que nos dejaron. Y eso, aunque no siempre tenga nombre, también es linaje. Hubo un silencio profundo y luego aplausos sinceros. Esa noche, al cerrar la puerta del anexo y apagar las luces, Carolina se quedó unos minutos en la entrada, mirando las estrellas entre los edificios. Sentía en el pecho una mezcla extraña de paz y vértigo, como si supiera que aún quedaba mucho por recorrer, pero ahora con la certeza de que no estaba sola, porque al final nada era como parecía. La mujer que fue callada ahora hablaba por muchos. La huérfana sin apellido ahora daba hogar a quienes nadie nombraba, y el hombre que se creyó por encima de todo era solo un recuerdo borroso en la historia de una mujer que aprendió a levantarse sola, pero que ya nunca más tendría que caminar sin compañía. Hay historias que no se escriben con tinta sino con cicatrices, historias que no nacen del privilegio sino del abandono, historias como la de Carolina que nos enseñan que lo verdaderamente valioso en la vida no es de dónde vienes, sino lo que haces con lo que te tocó vivir. Carolina no tuvo un apellido que la protegiera, ni una familia que la sostuviera cuando dio sus primeros pasos. Fue una niña que aprendió a no llorar fuerte, porque en los orfanatos el llanto se confunde con ruido. Aprendió a observar, a escuchar y a mantenerse de pie cuando muchos a su alrededor se caían. Fue formando su carácter a base de pérdidas, de preguntas sin respuesta, de vacíos que no se llenaban con juguetes ni promesas. Pero aún así, nunca permitió que el dolor se convirtiera en odio. Esa fue su fuerza. Muchas veces en esta vida confundimos el valor de una persona con los nombres que la rodean, con los títulos que carga o con la historia que presume. Nos enseñan a ver hacia arriba, a aspirar a pertenecer a ciertos círculos, a ciertos apellidos, como si la dignidad se comprara o se heredara. Pero la vida real, la que no aparece en las revistas ni en los eventos sociales, se construye desde el alma. Y esa alma, la de Carolina, valía más que todos los salones llenos de apariencias por donde la obligaron a caminar en silencio. Lo más doloroso de su historia no fue el abandono, ni la soledad. Fue el desprecio de quien prometió amarla. Esteban no solo fue un marido cruel, fue el reflejo de una sociedad que aún mide el valor de una persona por su origen, por su pasado, por su linaje. Él fue esa voz que muchos han escuchado en algún momento. No vienes de nada. Y no hay palabras que duelan más que esas, porque no solo niegan tu historia, sino tu derecho a tener una. Pero lo que Esteban no sabía, lo que nunca supo ver, es que hay personas que no vienen de nada, porque lo han tenido que construir todo. Que no tener raíces no es sinónimo de debilidad, sino de resistencia. Que aquellos que crecieron entre carencias muchas veces desarrollan una empatía, una sensibilidad y una fuerza que los hace únicos. Y esa fue la gran lección que Carolina le dio al mundo. Cuando descubrió que su suegra era en realidad su madre biológica, Carolina pudo haberse derrumbado. Era demasiado. Demasiado abandono, demasiada traición, demasiadas verdades ocultas. Pero eligió algo distinto. Eligió no repetir el patrón. No quedarse atrapada en el rencor ni convertirse en víctima de su pasado. Eligió el camino más difícil, el de reconstruir, el de perdonar sin olvidar,
el de abrir las puertas de su vida no solo a su madre, sino a todos aquellos que, como ella, buscaban un lugar donde empezar. Raíces Nuevas no fue solo una fundación, fue su forma de sanar, de poner su historia al servicio de otros, de convertir su dolor en refugio. En cada joven que cruzó esas puertas, Carolina se vio a sí misma, asustada, confundida, cargando heridas invisibles, y en cada uno sembró una semilla, no de lástima, sino de esperanza. Les enseñó que el pasado no determina el futuro, que los nombres no hacen la identidad, y que no tener una historia escrita no significa no tener una historia por contar. Mientras ella crecía, Esteban se desmoronaba. Y eso también nos deja una gran enseñanza. Porque hay quienes se construyen desde la cima y otros desde el fondo. Esteban creyó que su estatus lo hacía invencible, que podía usar a Carolina como símbolo de éxito, sin entender que ella no era un trofeo, sino una guerrera. Perdió todo no por una maldición ni por una traición, sino por su ceguera, por no saber mirar con el corazón. La verdadera grandeza no está en los apellidos ni en los discursos elocuentes. Está en la forma en que tratas a los demás, en cómo reconoces el dolor ajeno, en cómo sostienes a alguien que está cayendo sin importar de dónde viene. Y eso es algo que Carolina comprendió profundamente. Por eso nunca se volvió como aquellos que la hicieron sentir menos. No devolvió odio por odio, no se vengó, solo se alejó, y al hacerlo se liberó. Hoy su historia es inspiración para muchos, porque representa a todos los que fueron subestimados, ignorados, invisibles, a todos los que alguna vez sintieron que no eran suficientes por no tener una historia que contar. Carolina les demuestra que no solo tienen historia, sino que pueden escribirla con fuerza, con dignidad y con amor. Hay quienes nacen con todo y lo pierden por no saber valorarlo, y hay quienes nacen sin nada y terminan dándolo todo. Carolina pertenece al segundo grupo, y es ahí donde están los verdaderos gigantes. Esta historia nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas Carolinas hemos ignorado en nuestra vida? ¿A cuántas personas hemos juzgado por su pasado sin conocer su lucha? ¿Cuántas veces hemos medido el valor de alguien con una vara injusta? Ojalá aprendamos de ella. Ojalá entendamos que nadie viene de la nada, que todos venimos de un lugar, y que, a veces, esos lugares, aunque sean oscuros y silenciosos, dan origen a las almas más luminosas. Porque al final, lo que define a una persona no es lo que hereda, sino lo que entrega. No es de dónde viene, sino a dónde es capaz de llegar. Y Carolina, con cada paso, nos lo recordó. Hay historias que nacen sin nombre, pero que terminan siendo el faro de muchos. Hay vidas que no empiezan con aplausos, pero que terminan con admiración. Y esa, sin duda, es la historia más digna de todas. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.